El presidente del PAN, Marco Cortés, propuso una alianza con Movimiento Ciudadano y con el PRD, solo para algunos distritos estratégicos rumbo a las elecciones del 2021. Movimiento Ciudadano ya dijo que por ahora no, y el PRD que va a depender de su proceso interno para renovar la dirigencia. Aunque todavía falta prácticamente un año para la contienda, unos días para que empiece en septiembre el proceso, algunas encuestas indican que sin alianzas Morena mantendría las mayorías, por lo menos en la Cámara de Diputados. Para hablar sobre este tema, saludamos y agradecemos la comunicación a Juan Ricardo Pérez Escamilla, es cofundador de Oráculos y fundador de Central de Inteligencia Política. Bienvenido, Juan, ¿qué tal? Buen día, saludos a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, pues bienvenido a este espacio nuevamente. El día de ayer este anuncio fue uno de los anuncios pues políticamente más sonados, porque justo se estaba esperando la conformación de bloques rumbo al 2021. ¿Te parece si hablamos primero del contexto y luego de las pocas encuestas que hay y qué tanto nos pueden dar un verdadero sentir de lo que será el 2021? Sí, creo que es muy importante hablar del contexto antes que nada. ¿Por qué? Pues porque en las elecciones para presidente del 2018 y donde también se renovaron muchas gubernaturas y congresos locales, vimos que hubo una alianza, vimos que hubieron tres alianzas, ¿no? Una estaba conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el PES. La segunda estaba conformada por el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. Y la tercera estaba conformada por el PRI, por el Verde y por el PANAL. ¿Qué vemos? Que dos de esos partidos ya ni siquiera existen hoy por hoy. Es decir, el PAN y el PES, el PANAL y el PES perdieron su registro al no alcanzar la cuota mínima que marca la ley, que es de un 3%. Hoy por hoy, ¿qué vemos? Hoy por hoy hay un contexto completamente distinto al que se vivía, pues yo te diría hace 3, 4 meses. Y hay un contexto distinto también políticamente hablando. ¿Por qué? Porque pues va a haber nuevos partidos. La pregunta es ¿cuántos va a haber? Están aspirando alrededor de 6. Entre los más mediáticos o los más sonados es México Libre, un partido de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. También está redes sociales progresistas del Bester Gordillo. Y también está Fuerza Social por México del líder sindical Pedro Aces. Vamos a ver las elecciones más grandes en la historia del país, en donde están en juego 15 gobernaturas, 29 congresos estatales, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y más de 3,200 puestos de elección popular. Entonces, sí van a ser unas elecciones muy grandes. Como tú bien decías, ayer el PAN, Marco Cortés, el presidente del PAN, salió a decir que ya estaban platicando y que querían formar una especie de alianza con Movimiento Ciudadano, y ellos salieron y dijeron, espérate tantito, vamos a hablar las cosas. Claro, lo que pasa es que el PAN, creo yo, ya no tiene tantas opciones, o tú me corregirás, pero no va a ir con México, en caso de que México Libre lograra, digamos, todos los requisitos necesarios para convertirse en partido, pues precisamente por eso quebraron, ¿no? De repente como que el PAN me cuesta visualizarlo con algunas nuevas opciones. El escenario para Movimiento Ciudadano y para el PRD quizá es distinto, y yo pensaría que el PRD también está mucho más debilitado ahora, ya no tiene bancada, por ejemplo, en el Senado. Me parece también raro que estén como tomando tiempo. ¿Estarán esperando, o podemos pues pensar que están esperando justo a ver cuál será la plantilla final de partidos, o efectivamente creen que les irá mejor solos? Porque no fue el caso de 2018, solos no les hubiera ido también como en esta alianza, ¿no? Sí, lo que dices es muy cierto, y hay que entender que para todo hay tiempos. Yo no descartaría ninguna opción, o sea, cuando digo ninguna opción no descartaría realmente ninguna, porque ahorita estamos hablando del futuro y nadie sabe qué va a suceder en el futuro. Algo que es interesante es el PRI, con quién va a jugar. El PRI tiene en juego 8 gubernaturas. El PRI se juega gran parte de su capital político y pareciera que no va a lograr el triunfo en ninguna de ellas, lo que lo dejaría pues completo y absolutamente debilitado, como una especie de, pues no de PRD, porque el PRI todavía se defiende en la Cámara de Diputados y con los senadores, pero ya lo dejaría sin ningún tipo de gubernaturas en el país, un escenario que tampoco nadie hubiera previsto hace 3 años. Entonces las cosas cambian, y cambian de manera muy rápida. Yo no sé cuál va a ser el futuro que promete México Libre. No sé si van a requerir o si se van a unir con alguna fuerza.
Si me preguntas ahorita, yo te diría que sí es probable que formen alguna alianza porque que alcancen el mínimo requerido también lo veo como una opción muy difícil. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto. También las figuras independientes fueron importantes en su momento. Pues el mejor ejemplo fue el Bronco, que ganó la Sí. candidatura en Nuevo León y aspiró a la presidencia y alcanzó 5 puntos, que es pues, bastante, mucho más de lo que hubiera ofrecido cualquier otro partido pues, satélite o de los llamados partidos chiquitos. Yo creo que en estas elecciones, que son locales, y si bien también hay federales, pero van a surgir o resurgir figuras locales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a lo que hoy por hoy es Enrique Alfaro, una figura que localmente era muy fuerte, que era desconocida a nivel federal, pero que llega a la gubernatura de Jalisco. El mismo Bronco en Nuevo León, que era una figura desconocida, llega a la gubernatura en Nuevo León. También está Samuel García, un senador por Movimiento Ciudadano que está bien posicionado en Nuevo León. Entonces, habrá muchas figuras locales que salgan. Ahora, el presidente y el gobierno federal a lo que le apuestan es a retener el poder en la Cámara de Senadores. ¿Por qué en la Cámara, digo, en la Cámara de Diputados? ¿Por qué? Pues porque eso les daría mayoría, si es que la obtienen, y pueden seguir con su proyecto de nación. En caso de no conseguirlos, empezaremos a ver una oposición mucho más fuerte, una oposición mucho más unida y una oposición que los medios de comunicación y la gente y las universidades, la IP, distintos grupos se han preguntado en dónde está la oposición. Bueno, la oposición yo creo que sí saldrá a menor medida en el 2021. Y también el entorno del que estamos hablando es algo inaudito que jamás en la vida alguien se hubiera podido imaginar, que estemos viviendo lo que hoy estamos viviendo. El desgaste del poder en Morena ya también es un hecho. La pregunta es, ¿qué tanto va a arrastrar esto, pues el tema del COVID y de la pandemia, qué tanto va a arrastrar en el tema electoral a Morena a nivel local? Roy Campos y Massive Caller han hecho varios y presentaron un par de escenarios, pero Sí, pues justo te quería hablar de ellos. ¿Esos crees que todavía son muy prematuros? Porque lo que dice Massive Caller es, a menos que se unan todos los partidos, pero todos es hasta el PRI, o sea, todos los partidos contra Morena, no hay manera de quitarles la mayoría. Y lo decías tú, ¿por qué quieren quitarles la mayoría? Pues porque ahí se decide el presupuesto, básicamente, ¿no? Yo sí te diría que es prematuro. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cosas que nunca jamás hemos visto. O sea, Morena era un partido que hace 5 años no existía. Entonces, los cambios que vienen son muy interesantes. Las encuestas o los sondeos que están haciendo a mí sí me parecen prematuros, porque es empezar a hablar de un partido de fútbol o de una final en un mundial de fútbol que todavía ni siquiera empieza el mundial. Me explico, okay. Pues puede haber lesiones, puede haber casos de que los califican, de que pierden, de que no dan el ancho. Y hoy por hoy eso creo que es lo que estamos viendo. El PRD pues, es un partido que para efectos prácticos ya no existe. Le sobra una gubernatura, como tú bien comentabas, ya perdieron su bancada. Entonces, los cambios que hemos visto en los últimos 5 años, yo te diría, en materia electoral en México, no los hubiéramos pensado. El poder de los independientes, el resurgimiento de Morena, que el PRI esté básicamente desaparecido, que el PRD está desaparecido, son movimientos que no nos hubiéramos podido haber insinuado hace un par de años. Entonces yo sí creo que es bastante prematuro hablar hoy por hoy de unas elecciones o de unos resultados o sondeos, porque no veo con ninguna especie de claridad cómo es que estos escenarios se puedan configurar o llevar a cabo. Pues el tiempo dirá si tengo o no razón, pero lo veo muy prematuro. De acuerdo, pues hay varios factores que influirán, como bien dices, en la opinión pública, el tema de salud, el tema de economía, sin duda.
la figura presidencial, que es una gran figura en Morena y en este momento, según precisamente Oráculos, tiene un 66% de aprobación. Como dices, apenas comienza. Juan, nos tenemos que ir, pero ¿dónde podemos ver más de las encuestas y el trabajo que hacen ustedes y seguir rumbo a la elección todas estas preferencias? Nos pueden consultar en oráculos.mx, ahí vamos a ir actualizando pues todas las encuestas y todos los sondeos que se vayan llevando a cabo, que hoy por hoy es muy difícil llevarlo a cabo pues por la pandemia básicamente, ¿no? Entonces la información también que hoy por hoy se presenta o que se pueda levantar es bastante limitada, pero a medida que se vaya actualizando ahí pueden consultarnos y pues ahí se pueden dar una idea de qué es lo que pues, están diciendo a nivel los medios y los líderes de opinión. Y por lo pronto tomamos con reserva entonces las encuestas. Muchas gracias por traernos claridad y te mandamos un abrazo, Juan Ricardo. Gracias. Igualmente, saludos, gracias y saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias. Fue Juan Ricardo Pérez Escamilla, uno de los fundadores de Oráculos, hablándonos sobre esta información que ya empieza a circular de forma prematura. Nos dice él, todavía no es del todo confiable. A la pausa y regresamos, no se despegue, estamos en De 1 a 3.